tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Siempre se lo digo, siempre recuérdelo. Es un logro, ¿no? Aunque a veces no estemos conscientes. Oiga, vamos a hablar de tres temas importantísimos el día de hoy. Venezuela, por supuesto. Vamos a dar un seguimiento. Hay una frase contundente de Luis Almagro sobre los comunicados de condena, ¿no? Tantos comunicados de condena que hay con todas las cosas que pasan siempre en Venezuela. También vamos a estar hablando de lo que ocurre en Guatemala, con estas denuncias que hacía Leopoldo Guerra, precisamente el día de ayer aquí en Conclusiones, sobre amenazas que recibió para no inscribir a la candidata del Movimiento Semilla, Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala. Y por el otro lado vamos a estar hablando de Nicaragua y este diálogo. ¿Es más oxígeno para Ortega o realmente tiene algún punto claro de funcionamiento? ¿O es nada más un reflejo de lo que ya hemos vivido antes en otros países, ¿no? Como Venezuela, por ejemplo. De eso vamos a estar hablando hoy, así cerramos la semana, si usted me acompaña, e iniciamos ya. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu VZLA de Venezuela, Marrero. Ahí está, Conclu VZLA Marrero. Esa es la etiqueta, porque le vamos a dar seguimiento al caso de Marrero, que es lo que provoca precisamente la reacción del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Conclu VZLA Marrero. Ahí está en pantalla, por favor, sus comentarios. Con esta etiqueta me cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que es un órgano oficialista, la constituyente, creado por decreto, con poderes auto-otorgados y supranacionales, desconocida por decenas de países, exhortó este martes al fiscal general de Venezuela, nombrado precisamente por esa misma asamblea desconocida por decenas de países, Tarek William Saab, para que aplique la llamada ley contra el odio. ¿Se acuerda usted de esta ley, la ley contra el odio? Fue aprobada en 2017. Contiene 25 artículos que establecen medidas en contra de personas que sean señaladas de promover el odio a través de mensajes que inciten a la violencia o que estimulen la confrontación. Esto sería, para muchos, en la reflexión y en los hechos, en las declaraciones oficialistas, incluyendo a Nicolás Maduro, sería como darse un tiro en el pie, ¿no? Imagínense si se aplicara, ¿no? Realmente, ¿cuántos no les tocaría el tiro en el pie? Pero bueno, la aplicación de esta ley dependerá de cómo la quieran aplicar, al parecer, ¿no? Esta ley ha sido rechazada por la oposición venezolana, por supuesto, también por decenas de organismos internacionales que consideran que se trata de otra herramienta del gobierno venezolano para perseguir a los sectores opositores. Por eso les decía yo, si se aplicara realmente como debe aplicarse, sería un tiro en el pie, casi que seguro. Por meses no se había escuchado nada sobre esta ley. Pero este viernes, de una manera casi express, Saab anunció que su despacho ya había girado órdenes para castigar a supuestos criminales por violar la medida. Vamos con nuestra Key Guerrero al Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta, que nos tiene más información. Yo sí me acordaba de esta ley, pero para serte honesto, yo pensaba que esta ley pues no se estaba ni mencionando ni aplicando porque hay claros mensajes de confrontación y de violencia que vienen directamente desde el oficialismo. Entonces, pareciera ilógico traerla a la mesa cuando, si bien pudieran aplicarla en contra de opositores, tal vez en algunos casos, habría mucho donde aplicarla el lado oficialista, digo yo, ¿no? Estrictamente, si de eso se trata, pero bueno. A ver, cuéntanos, a ver si es que estoy yo equivocado en mi reflexión. No, Fernando, esta ley revivió, pero mira, hay algo muy interesante en todo esto, y es que este miércoles el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, publicó esta fotografía que vamos a ver en pantalla en redes sociales junto al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y anunciaba que ambos habían discutido lo que consideran una grave escalada de crímenes de odio en Venezuela y que tras recabar varias pruebas iban a aplicar todo el peso de la ley a presuntos culpables.
Pero 48 horas más tarde, Saab, quien estaba acompañado por integrantes de esta polémica Asamblea Nacional Constituyente, dijo que ya se habían levantado órdenes de aprehensión en contra de varias personas por haber violado esta ley de odio y, sin mencionar a nadie, dijo que este tipo de violencia escaló desde el pasado mes de enero cuando pretendieron, dijo, usurpar el poder ejecutivo. Escuchemos. Sujetos que hayan usurpado el poder son autores intelectuales porque en sus Twitter, en sus redes llaman a matar a chavistas, llaman a golpear a personas identificadas con algún poder público nacional. Eso no puede ser aceptado, ni de ninguno ni de ningún otro lado. Es decir, aquí estamos hablando en línea general, obviamente, pero la escalada que estamos viendo, ustedes pueden observar como lo he narrado, son producidas por personas que puede respetársele, que sean opuestas al Estado venezolano, pero que lo hagan con el debate público y oral o escrito, no por esta vía criminal, delictiva, que no vamos a aceptar. Saab, como pueden ver, no mencionó ningún nombre, pero tampoco presentó ningún tipo de pruebas sobre lo dicho. Y la mayoría de los casos que citó como ejemplo en esa conferencia son casos del año 2017 durante las protestas antigubernamentales contra Nicolás Maduro. Pero hay que mencionar que el fiscal omitió cosas que son bastante importantes en esta conferencia de prensa, y es que el miércoles la alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la criminalización de las protestas opositoras por parte del régimen de Nicolás Maduro, señalando directamente a las bandas armadas pro gobierno conocidas como colectivos de llevar a cabo violaciones y abusos de los derechos humanos. El fiscal no hizo ninguna referencia a esta denuncia, ni tampoco se pronunció sobre la denuncia hecha este jueves en la Organización de Estados Americanos por el secretario general Luis Almagro y Tamara Sujú, que es la directora del Instituto CASLA, donde presentan el testimonio de un teniente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, que se conoce como la DIGESIN, y este asegura que se están torturando militares y presos políticos en Venezuela. CNN intentó comunicarse con los organismos involucrados, pero por el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Ahora, en esta sesión, Almagro también condenó lo que considera la pasividad de la comunidad internacional para con el caso de Venezuela y rechazó abiertamente la detención de Roberto Marrero, que es la mano derecha de Juan Guaidó, como sabemos, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por más de 50 países como presidente encargado de ese país. Escuchemos lo que dijo Luis Almagro. Nuestra respuesta no puede ser un comunicado de condena. Esos tiempos ya están pasando, ya son completamente insuficientes. Comunicados de condena, se llevaron preso a Marrero. Cuando se lleven preso a Guaidó, ¿qué hacemos? ¿Otro comunicado de condena? Esa definitivamente no es la clase de respuesta que la comunidad internacional tiene que dar a situaciones como esta. Allí está la pregunta, Fernando. ¿Qué hará la comunidad internacional si detienen a Juan Guaidó? Es un caso hipotético, pero Estados Unidos ya ha prometido tener una respuesta contundente, Fernando. La pregunta de Almagro es completamente racional, válida y contundente, ¿no? Claro, es completamente válida, ¿qué? Es completamente válida. Además, hay que ser claros y decir las cosas como son, como lo has hecho tú. Cuando se trata de señalamientos por parte de organismos internacionales como la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, como en su momento la OEA, como la CIDH, vaya, el Parlamento Europeo, o sea, hay una cantidad infinita de señalamientos de violaciones de derechos humanos, de mil cosas, ¿no? Nunca se escucha por parte de ningún miembro del régimen de Maduro hacer mención a cada una de estas cosas. Nunca se escucha. Y si se escucha algo es para rechazar contundentemente lo dicho por fulanito de tal y por perenganito de Abraham. Entonces, ¿qué imparcialidad representa esto? Cuando se le preguntó, y yo sé que tú lo viste, Vladimir Villegas, que lo conocemos bien, periodista venezolano, en su programa le pregunta directamente a Saab, le dice, ¿en Venezuela se tortura? Y Saab le contesta, yo respondo como se me da la gana. Digo yo, no. Si dice que es funcionario, responda como eso, como funcionario. La realidad es esta que... Y estarás de acuerdo conmigo. Y si no, me lo dices. No, estoy de acuerdo. Comunicados de condena, ¿cuántos hay? Cientos, decenas.
muchísimos comunicados. Pero Cientos, decenas de comunicados de condena. sí, sí, como tú lo dices, Dime. no cambian absolutamente nada, pero es la realidad del gobierno venezolano y nos llega un caso incluso aún más cerca acá en CNN. Fernando, si te acuerdas, la semana pasada Maduro citaba un artículo de CNN que hablaba sobre ese intento de magnicidio en su contra el mes de agosto y me parecía algo muy irracional porque estás citando un medio que está censurado en Venezuela, un medio que ni siquiera las personas que siguen su gobierno pueden leerlo, pueden verlo. Entonces es bastante interesante cómo deciden cuándo mencionar un comunicado, cuándo deciden cuándo mencionar un artículo. Exactamente, acabas de ponerle la cerecita al pastel con ese ejemplo. Ok, que tengas un excelente fin de semana, como siempre. Mil gracias por tu trabajo. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Kay Guerrero desde Atlanta. En Twitter le encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a analizar el tema con mi invitado esta noche. Vamos. Quiero dar la bienvenida a Héctor Chamiz, profesor de la Universidad de Georgetown y colaborador del diario El País de España. Nos acompaña desde Washington. Estimado Héctor, bienvenido, buenas noches. Hola Fernando, gracias por invitarme, un gusto. Al contrario, un gusto saludarte. Oye, una frase magnífica, genial, contundente, clara. Aquí no hay ambigüedad en la pregunta de Luis Almagro. Cuando se lleven preso a Juan Guaidó, ¿qué hacemos? ¿Otro comunicado de condena? Me parece que está muy claro. ¿Coincides en la línea de Luis Almagro con esto que pone contra la pared a la comunidad internacional, no? Sí, Fernando, es un serio llamado de atención acerca de lo que está ocurriendo. Por otro lado, si uno mira la trayectoria de Almagro en estos últimos años, ha sido siempre así. Ha sido un permanente llamado de atención que la comunidad internacional no siempre escuchó. En Venezuela, decía Almagro, hay alteraciones al orden constitucional y no necesariamente escuchaban. En Venezuela se produjo la ruptura del orden constitucional y decían que Almagro exageraba. Almagro señalaba las violaciones a los derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad y decía, bueno, Almagro está fuera de la realidad. Y paso a paso, bueno, Almagro fue un poco ese permanente llamado de atención a la comunidad internacional y terminó teniendo razón en todo. Y lo que dice hoy es muy serio porque el régimen está tomando el examen a la comunidad internacional. Está tratando de ver hasta dónde puede llegar y si la comunidad internacional va a reaccionar o no, es decir, si va a haber alguna consecuencia o va a haber un comunicado ante los actos, los atropellos, las violaciones y los crímenes del régimen. Y peligrosamente se va acercando a la figura de Juan Guaidó. La comunidad internacional ha dicho muchas veces, si lo tocan a Guaidó, esto o lo otro va a ocurrir. Bueno, ahora han llegado muy cerca de Juan Guaidó. Han apresado a su jefe de gabinete, jefe de oficina del despacho del presidente encargado. Entonces, es un llamado de atención muy oportuno, porque están muy cerca de Juan Guaidó. Pero yo te quiero preguntar aquí, porque ayer hablaba con el hermano precisamente de Marrero, también estuvo aquí en la cadena hablando con Camilo, precisamente la esposa, y pude ver una entrevista con la hermana, en fin, yo te pregunto, pero Héctor, es decir, si tocan a Guaidó debe haber algo, pero si tocan a Marrero no, porque bueno, también me parece que en la balanza, ojo, yo no estoy criticando lo que dice Luis Almagro, me parece maravilloso lo que ha dicho Luis, me parece maravilloso lo que ha dicho Luis, muy contundente y muy claro. Pero por otro lado, en la evaluación digo, bueno, pero tiene que ser Guaidó, si tocaron a Marrero, a quien toquen, ¿no, Héctor? ¿O cómo lo planteas? Bueno, sí, y los periodistas y los ciudadanos y los luchadores de derechos humanos y el video que vimos el otro día de torturas en el DGCIM, los oficiales militares que están apresados y torturados, es una constante y por supuesto no es que nadie tenga privilegios cuando se trata de derechos, pero se ha puesto en Guaidó un símbolo político, una raya roja, una línea roja si querés, que no se le permitiría al régimen a cruzar. Y eso lo ha dicho además, lo han dicho todos los presidentes de las Américas, la línea es Guaidó. Bueno, el régimen se acerca y le toma examen a la comunidad internacional con estas cosas que está haciendo, con las detenciones, con los secuestros,
con las torturas. Y Marrero es quizás la persona más cercana a Guaidó. Un paso más y será Guaidó. Por eso yo creo que la advertencia de Almagro es muy pertinente, es muy oportuna y además protege a Guaidó esa advertencia. No solamente amenaza veladamente o explícitamente al régimen, no solamente urge a la comunidad a tomar conciencia y a actuar, sino que esas palabras también protegen a Guaidó. Y quiero también subrayar otra declaración de Almagro que es fuerte, pero que yo creo que ya el calificativo tiene cabida, ¿no? Es hasta qué punto puede llegar la cobardía de la comunidad internacional para no tomar acción. Ahora, es cierto, creo que hay cobardía en algún sector de la comunidad internacional, pero hay otro en el que no. Creo que no se puede meter a toda la comunidad internacional en el mismo paquete, ¿no? Por ejemplo, Héctor, hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos ha accionado una cantidad, un sinfín de sanciones, ¿no? A personas, a empresas venezolanas que incluso tenían operación como Citgo en Estados Unidos. Es decir, creo que hay cobardía en la comunidad internacional, pero no de toda. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Los países latinoamericanos podrían comenzar a sancionar ellos también. Este es un tema viejo. El Grupo de Lima emitió una resolución a propósito de declaraciones y resoluciones en mayo de 2018, diciendo en uno de sus puntos que aplicaría sanciones también a los funcionarios del régimen. Hasta ahora no lo hizo ninguno de esos países que firmaron la resolución. Pero por el otro lado, también debemos reconocer que estamos en una situación en la cual el contexto internacional nunca ha sido más duro contra el régimen, nunca ha sido más favorable a los demócratas venezolanos. Como señalaste hace un momento, son más de 50 países que han reconocido a Guaidó como presidente interino, como presidente encargado. Y esas son virtualmente todas las democracias del mundo. En las Américas, en Europa, en Asia, tan lejos como Japón y Australia, han reconocido a Guaidó. Hoy mismo tuvimos un hecho sin precedentes. China se equivocó al no reconocer al enviado de Juan Guaidó, al gobernador del Banco Interamericano enviado por Juan Guaidó, a Ricardo Haussmann. Y la consecuencia fue que se suspendió la reunión, lo cual es un hecho inédito también. Entonces, al mismo tiempo hay respuestas contundentes de parte de la comunidad internacional que son novedosas, que 2 meses atrás no teníamos. Y esa es una realidad que también tenemos que tener en cuenta. Eso es cierto, qué bueno que lo traes a la mesa, sobre todo este acontecimiento que ya mencionabas con el tema de China. Ahora, para cerrar nuestra charla de esta noche, Héctor, responsabilidad para proteger o responsabilidad de proteger. Es un tema que ha venido trayendo a la mesa desde hace mucho tiempo Diego Arria en este espacio y en otros foros, ¿no? Pero también parece que Almagro va en la misma línea. ¿Estás de acuerdo con esto? Y estoy de acuerdo, porque no solo porque es una doctrina universal, es una doctrina emanada de Naciones Unidas, que dice que el ejercicio de la soberanía supone la protección del pueblo. Y cuando eso no ocurre, como el caso de Venezuela, esa obligación recae en la comunidad internacional toda, que debe intervenir. Y por el otro lado, aquí hay una... más que una metáfora, hay un recuerdo, que es el recuerdo de los Balcanes, de Kosovo, de Bosnia. Citaste a Diego Arria, que en su momento fue quien estuvo involucrado desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en ambos casos. Y la moraleja de eso es que la comunidad internacional intervino tarde. Cuando intervino, el genocidio ya había ocurrido, la limpieza étnica había ocurrido. Y aquí en Venezuela tenemos una situación tal que tenemos que conversar acerca de la posibilidad de que esto sea un genocidio también. En cámara lenta, han dicho algunos. No por balas, no por cámaras de gas, sino por la denegación de alimentos, la denegación de medicina. Los emigrados venezolanos, los 3,5 millones que han dejado Venezuela y se han exiliado en otros países, una vasta mayoría de ellos lo hacen motivados por la necesidad de hacerse una diálisis o de tener acceso a insulina, porque no existe eso en Venezuela. Entonces, al mismo tiempo el régimen impide la entrada de ayuda humanitaria. Entonces el régimen está haciendo explícito que se trata de una política de Estado. El asesinato, el crimen, la exterminación
de los venezolanos. En cámara lenta, de a poco, tendríamos que ver cómo hacemos las cuentas, en ese caso, acerca de cuántos venezolanos han muerto, directa o indirectamente, en manos del régimen. Claro, y ahí es donde se enfoca precisamente este tema de la responsabilidad de proteger. Por cierto, de este tema, Héctor Chamiz escribió... Es el último artículo que escribiste para El País, ¿no? Ahí estás tocando este tema precisamente. Dos semanas atrás, sí, 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, es cierto. 2 semanas atrás. Se lo recomiendo, búsquelo, lo encuentra en Google. Héctor Chamiz escribió acerca de esto para que vea más el contexto y el trasfondo, ¿no? Siempre muy acertado, Héctor Chamiz, con esto, por eso es que lo tenemos aquí. Héctor, te mando un abrazo y mil gracias por estar en viernes en la noche aquí con nosotros allá en Washington. Igual, un abrazo, Fernando. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias, Héctor Chamiz, profesor de la Universidad de Georgetown y colaborador del diario El País de España. Lea los artículos, son muy buenos artículos de análisis y no tanto de opinión, le diría yo, pero de análisis, tiene muy buenos contenidos. Voy a hacer una pausa, regreso, vamos a hablar ahora de Guatemala. Nica, presos Nica de Nicaragua, obviamente, y está en pantalla, esta es la etiqueta. Sus comentarios en Twitter, @soyfdelrincón, esa es mi cuenta, @soyfdelrincón, con Club Presos Nica. Este fin de semana se esperan manifestaciones de nueva cuenta en Nicaragua. La Unidad Nacional Azul y Blanco, que agrupa a decenas de organizaciones civiles del país, convocó a plantones para el sábado y el domingo. Exigen, entre otras reivindicaciones, libertad de expresión, de prensa y manifestación y liberación de los presos políticos. Mientras tanto, el diálogo avanza, o no sé si avance, pero el diálogo está ahí, entre el gobierno y la oposición. A dicho proceso se incorpora a un miembro de la Organización de los Estados Americanos en calidad de testigo y acompañante. La mesa de negociación acordó además el contenido de un acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de los presos políticos, pero hasta que ese momento llegue, las partes acordaron que los detenidos sean reubicados en régimen común, o sea, vaya, los van a pasar de aislamiento a estar con la población general carcelaria. Mientras tanto, gobierno y oposición compararán sus listas para cotejar las cifras, ¿no?, que son tan diferentes, además. El Comité para Liberación de Presos Políticos, fíjese usted, contabiliza 802 presos y detenidos en este momento, hasta ahora, ¿no? 802. En esos términos se refiere la mesa de negociación a lo que para muchos son simplemente presos políticos. Pero si la oposición de un lado prepara marchas y del otro Daniel Ortega compara a la oposición con Caín, ¿qué podemos esperar de las negociaciones? Voy a hablar con mi invitado acerca de eso. Le doy la bienvenida a Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que está en la ciudad de Washington, nos acompaña. Álvaro, un gusto tenerte aquí, mil gracias. Es un placer, Fernando, de darnos la oportunidad nuevamente de estar en tu programa, en este trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, tanto fuera como dentro de Nicaragua. Álvaro, me llama la atención, y lo hablábamos hoy, estábamos grabando Fuentes Confiables de este domingo, donde hablamos del tema Nicaragua, y en la mesa con mis colegas periodistas les decía yo, bueno, ¿de qué está sirviendo este diálogo y de estas promesas de liberación? Porque liberan a unos y entonces meten presos a otros, y al final de cuentas la matemática sigue teniendo más presos que liberados. Álvaro, ¿le encuentras algún sentido o futuro a esta mesa de diálogo y estas promesas que vienen de parte del régimen de Ortega? Mira, Fernando, realmente nosotros como organismo de derechos humanos en el exilio, verdaderamente hemos tenido una postura muy clara con relación al diálogo en función de que para que exista de previo cualquier diálogo debe de garantizarse la restitución de los derechos humanos de los nicaragüenses, tanto fuera como dentro del país. Si no existe una restitución plena de los derechos humanos, no hay una garantía que permita ver la posibilidad de que se restituya pronto la paz social que tanto demanda nuestro pueblo, los derechos humanos y la misma Iglesia Católica. Es decir, nosotros lo que observamos es que no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se está practicando por parte del régimen Ortega Murillo. Por un lado, demuestra signos y por otro lado sigue reprimiendo, lo que nos indica
que cada día hay más distancia de ser una posibilidad sincera y una posibilidad que permita la restitución de la paz social. Nosotros miramos que lo que verdaderamente pudiera estarse dando de parte del régimen Ortega Murillo es de legitimar, hacer perder fuerza la acción cívica de la protesta como un derecho humano, como un derecho constitucional que han venido ejerciendo la sociedad nicaragüense tanto dentro como fuera de Nicaragua. Ahora, este acompañamiento de la OEA, que va a estar prácticamente ahí como testigo, ¿te parece que va a generar algún cambio en las acciones del régimen de Ortega? ¿Crees que sea el peso suficiente para lograr lo que se está pidiendo precisamente en el restablecimiento de los derechos humanos? Mira, precisamente hoy tuve una reunión muy positiva con el secretario general Luis Almagro. Hoy tuve la oportunidad de estrechar, conversar con él, interactuar desde la perspectiva de los derechos humanos, y yo le expresaba al secretario general que no solo para que pueda existir las mejores condiciones de un diálogo es la presencia de la OEA, sino que aquí debe de haber presencia de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Necesitamos que ingresen al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sección de Derechos Humanos de ONU, los organismos en exilio de derechos humanos, a fin de poder ver una posibilidad de garantizarse las mejores condiciones posibles. Nosotros miramos que el régimen Ortega Murillo lleva un comportamiento de dilatoria y un comportamiento que verdaderamente podría ser peligroso en no garantizarse la restitución de una paz social que tanto hemos señalado nosotros, que de previo deben de garantizarse algunas condiciones básicas como es el tema de los derechos humanos. Déjame marcar una pausa, Álvaro, y regreso para continuar contigo esta charla en unos minutitos. Ya estamos de vuelta. Estoy de vuelta con Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Álvaro, no sé si, bueno, sí, estoy seguro que escuchaste el calificativo de caínes que hacía Ortega el día de hoy. Sumado a eso, el impedimento de manifestación, ¿no? Que es un derecho constitucional el poder manifestarse pacíficamente. Te pregunto, si en tus manos estuviera, ¿te sentarías en la mesa mañana a hablar? En ningún momento, Fernando. No hay condiciones para sentarse a dialogar y a ejercer una posibilidad de estar estableciendo este ejercicio. Si no hay condiciones de que se restituyan prontamente los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Si no hay restitución de derechos humanos, no puede haber diálogo. Ahora, preguntártelo, sé que es una pregunta fuerte, pero es la gran duda, ¿no? Para algunos no lo es. ¿Te parece desigual el trato que se le ha dado desde la Organización de Estados Americanos o desde la comunidad internacional al caso Nicaragua por la sombra de Venezuela? ¿Crees que ha sido desigual el trato que se le ha dado? Bueno, hay que recordarse que son dos contextos totalmente diferentes, pero con similitudes en cuanto a que existe una dictadura. Sin embargo, la comunidad internacional consideramos que está haciendo su trabajo y en ese sentido estamos trabajando nosotros también, los organismos de que promovemos y defendemos los derechos humanos de los nicaragüenses en el exterior. Nosotros estamos atentos para que siempre el tema de Nicaragua, de su crisis de violación de derechos humanos, se encuentre siempre en la agenda, en los puntos de agenda internacional del sistema interamericano y del sistema universal de Naciones Unidas. Pues sí, ha habido ya declaraciones, pero de pronto el seguimiento al tema nicaragüense se ve un poco opacado por los acontecimientos que ocurren en Venezuela. Sin embargo, aquí no le quitamos el dedo del renglón. Por supuesto, Álvaro Leiva tampoco le quita el dedo del renglón. Es su patria y además es un defensor de los derechos humanos, a quien le agradezco siempre tener la disposición de estar aquí con nosotros. Álvaro, mil gracias por estar aquí, sobre todo en un viernes en la noche. Y estamos en comunicación porque seguiremos al pendiente de Nicaragua. Igualmente a ti, Fernando. Gracias.
Muchísimas gracias. Era Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Y yo voy a marcar una pausa, si me lo permite, y regreso con usted en un momento. Gracias por habernos acompañado. Es viernes, algunos sobrevivimos la semana. Y si todo sale bien y usted me lo permite, claro, nos vemos el lunes. Que tenga el mejor fin de semana que pueda. Soy Fernando Rincón, gracias.